muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, gracias por la comparecencia, por la explicación que nos ha dado. También muy especialmente gracias por haberla transmitido previamente por escrito, de forma y manera que la hemos podido seguir con gran atención. Y, por supuesto, también muchas gracias también a los miembros de su departamento que acuden también a presentarse ante este Parlamento y, por tanto, nos van a permitir tenerles en algunos momentos, espero, también como interlocutores en la medida en que eso reglamentariamente esté así establecido. Mire, señor Miranda, yo creo que es absolutamente inevitable a la hora de valorar sus intenciones y de valorar la exposición que nos ha hecho no recordar también cuál ha sido su trayectoria y cuál ha sido su trabajo y su devenir político, al menos en los 4 últimos años. Esto es absolutamente inevitable, habida cuenta de que la presidenta toma la decisión de nombrarle como vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda y, por tanto, dar una continuidad a lo que ha sido ya su devenir político que algunos hemos podido conocer durante los últimos 4 años. Y yo, cuando tengo que valorar esto en estos términos retrospectivos, como le digo, absolutamente inevitables, recordaba de un antecesor suyo, con el que yo trabajé dentro del Gobierno, que decía que el consejero de Economía y Hacienda tiene una suerte fundamental y es que se le juzga prácticamente por una única referencia, por un único dato, que es el cuadro del presupuesto. Y decía aquel anterior compañero mío que cuando el cuadro del presupuesto pues al final resultaba satisfactorio a final de año, el consejero había cumplido ya con su obligación y, por tanto, había hecho una buena gestión. Y yo creo que no le faltaba parte de razón. Es verdad que lo decía en esa parte del ciclo en donde usted en la gráfica nos exponía cómo los ingresos fiscales crecían y, por tanto, había un sostenimiento habitual y un sostenimiento no demasiado complicado del conjunto de políticas públicas y de las políticas de gasto. Bien, pues si esto que decía aquella persona es cierto, y yo en parte lo creo, habría que deducir a continuación que usted ha fracasado de forma absoluta durante todo lo que ha sido esta pasada legislatura. Y entiendo además que usted asienta en estos momentos con la cabeza, no lo hace de forma cínica, todo lo contrario, usted se da cuenta de forma clara, porque lo ha expuesto en cifras objetivas, como les enseñan a los estudiantes de periodismo, las cifras y las opiniones son bien distintas y las cifras realmente no admiten ninguna discusión. Y no admite ninguna discusión que, por ejemplo, el año pasado, en el cierre de ese ejercicio del que usted nos hablaba, pues hay claramente una insolvencia presupuestaria que afecta casi al 12% del presupuesto público. Es decir, un presupuesto de 4.300, 4.400 millones de euros tiene una insolvencia de cerca de 600 millones de euros. Y, por tanto, esta es una cifra absolutamente escandalosa y una cifra que, si se toma como fiel de balanza de cuál ha sido su gestión, de cuál ha sido su capacidad de aportar en estos momentos a lo que es la política en Navarra, pues desde luego marca con una claridad meridiana el resultante de un enorme fracaso. Pero yo quiero decirle, señor Miranda, que no solamente es un fracaso en términos objetivos, en términos cuantificables, en términos de descalabro de la situación de las cuentas públicas de Navarra, sino que también, y esta es una apreciación absolutamente subjetiva, también creo que lo ha sido ese fracaso en lo que han supuesto sus actitudes en el pasado. Yo recuerdo que cuando empezó la crisis o cuando se empezó a percibir de una forma más palmaria, una de sus principales aportaciones en ese momento fue decir a los ciudadanos navarros que gastaran. Usted dijo, los ciudadanos navarros que no se asusten y que gasten, ¿no? Cuando realmente usted no es nadie, ni era nadie, para decirle a los ciudadanos navarros lo que tenían que hacer. Y en aquel momento, pues usted creyó, seguramente, bien intencionadamente, que lo que tenía que lanzar era un cierto mensaje de confianza que creo que incidía en lo que los ciudadanos navarros de forma libre podían o no podían hacer y que, desde luego, creo que fue un mensaje absolutamente equívoco en relación con la gravedad de la situación que íbamos a afrontar. Usted dijo también el año pasado que habíamos cruzado ya el Cabo de Hornos, en este mismo Parlamento lo dijo, que ya habíamos cruzado la parte peor de la crisis, empezó a hablar de que ahora íbamos a levantar la vela y que íbamos a continuar una feliz singladura. Bueno, pues justo un mes después de que usted dijera que habíamos cruzado ya el Cabo de Hornos, la rotundidad también así de las cifras del INEM, pues le demostraron y nos demostraron a todos los navarros que había pues 1.000 parados más. Y así hemos continuado desde ese momento. También usted, cuando presentó el presupuesto del año pasado, en unas declaraciones a la prensa, ofrecía un titular realmente interesante, pero finalmente falsario. Usted decía, Navarra no va a gastar ya más de lo que se ingresa. Y en aquel momento hacías un pequeño análisis de las cifras que usted estaba presentando en esa información y nos encontrábamos con que usted entendía que lo que se ingresaba era también lo que correspondía a lo que íbamos a pedir a los bancos. Es decir, usted consideraba incluso como ingreso lo que era no otra cosa que el reflejo de la insolvencia presupuestaria. Y a usted le compraron ese titular y le compraron esa idea, y es una idea que desde luego como tal nosotros la compartimos, pero que desde luego estaba radicada en una sustancial falsedad. Pero lo peor de todo, señor Miranda, es que usted decía entonces, y dice ahora,
que han tenido la ventaja, usted y quienes han compartido con usted proyecto político, de saber anticipar la crisis. Dice, aquí en Navarra hemos sabido anticipar la crisis y, por tanto, pues vamos a estar en una mejor posición. Bueno, si usted ha dicho en esta comparecencia que el principal elemento en estos momentos de preocupación es la insuficiencia financiera, la crisis financiera que hay para las entidades públicas y también para las entidades privadas, y que verdaderamente se puede producir una auténtica hecatombe si se nos cierra el grifo de la financiación, no puedo entender, ni creo que nadie pueda entender, por qué usted dice que se ha anticipado la situación de la crisis y al mismo tiempo se han generado en el año pasado y en este año las dos mayores cifras de déficit presupuestario que ha conocido en toda nuestra historia la Comunidad Foral de Navarra. Claro, usted no ha podido anticipar nada o no ha sabido anticipar nada porque precisamente lo que dice que constituye lo más peligroso de este momento económico, y yo estoy de acuerdo con usted en esta cuestión, es realmente lo que más desequilibrado está en lo que usted nos está ofreciendo como gestión política. Pues bien, yo creo, señor Miranda, que esta es la fotografía de esta situación en términos retrospectivos y que evidentemente nosotros también tenemos que juzgarla de alguna forma en términos políticos en lo que usted ha hecho y, por tanto, en la previsión de lo que usted esté dispuesto a hacer. Y quiero decirle que, además, aquí el Partido Popular ahora es un partido parlamentario. Cuando no éramos un partido parlamentario aquí en Navarra, realmente dijimos esto. Y desde el primer momento en el que hablamos de la situación económica de Navarra, pusimos mucho hincapié en que había una tendencia al descalabro de las cuentas públicas. Y a nosotros no solo no se nos atendió, no, por supuesto, no solo no se nos hizo caso, sino que en algunas ocasiones incluso se nos ridiculizó, y usted personalmente lo hizo conmigo, cuestión que por supuesto está olvidada, en relación con esta cuestión. Pues bien, vea usted cómo algunos teníamos razón y algunos sí que anticipamos lo que se tenía que hacer y las cosas que se tenían que prever de forma realista para poder abordar una situación económica que ya creo que no merece la pena adjetivar en mayor manera. Nosotros es verdad que nos constituimos como ese partido antipático que decía las cosas que estaban ocurriendo y ahora al final nos encontramos con que, miren ustedes cómo al inicio de esta legislatura hay otros que incluso añaden adjetivos y añaden severidad a la situación, incluso sobre la peor previsión que nosotros habíamos hecho. Porque esto es lo que está pasando aquí en Navarra. Hace 4 meses una campaña electoral en donde todo estaba muy bien, donde todo era perfecto, donde no había prácticamente ningún problema, y una Navarra en la que se hacían cosas como, por ejemplo, comprar un circuito de velocidad o poner un dinero porque un señor que había hecho un circuito de velocidad, pues, en fin, no iba adelante con él, pues aquí están 60 millones del dinero público pues para eso. Y ahora los contribuyentes somos dueños de un circuito de velocidad que no sabemos muy bien para qué. O grandes infraestructuras recogidas en el Plan Navarra 2012, que también la sociedad navarra se está cuestionando si van a servir para algo o qué utilidad se le van a dar. Y, lógicamente, todas ellas apoquinadas de una forma bastante intensa por el presupuesto público. Pues bien, esa era la Navarra de hace 4 meses. La Navarra de hoy es una Navarra en donde no se puede pagar la renta básica y donde Cáritas está supliendo obligaciones que hay por parte de la Administración de aportar recursos precisamente a las personas más necesitadas. Y eso es lo que hay y esto es lo que se describe en términos objetivos. Y, por tanto, a partir de aquí podremos hablar y podremos discutir, pero ciertamente yo creo que hemos asistido a una gran fabulación política donde usted y otros cooperadores necesarios, Partido Socialista de Navarra, nos han pintado un panorama que ahora se ve y se descubre que, desde luego, no era tal. Pero mire, señor Miranda, el verdadero problema que usted tiene, desde el punto de vista político, es que usted se encuentra dentro de un bigobierno. Usted está dentro de un gobierno que ya lo hemos visto 2 meses y 2 semanas después de que se constituyera, que tiene 2 voces, 2 liderazgos, 2 maneras de ver el mundo y que realmente nos están generando a los navarros unas verdaderas inquietudes, no solamente en aspectos económicos, y ayer tuvimos ocasión de referenciarlo de una manera muy exacta por quien ocupaba la silla en la que usted ahora se sienta, sino en otras cuestiones como la seguridad, en fin, muchas otras cuestiones en donde hemos visto algo absolutamente, en fin, que nos deja perplejos, que 2 meses y 2 semanas después de constituirse un gobierno aparecen tales disparidades como si estuviéramos en los estertores de ese gobierno y no estuviéramos precisamente en los momentos iniciales, que por otra parte son también los momentos en los que se supone las intenciones tienen que ser las mejores posibles. Y, por tanto, el problema que usted tiene desde el punto de vista político, y yo se lo pregunto, es cómo va a ejercer su autoridad en ese bigobierno. Es decir, usted nos puede contar todas las estrategias que cree necesarias, y razonablemente lo son las que usted ha expuesto, pero yo me pregunto, ¿cómo va a ejercer usted su autoridad? Si ya está claro que aquí hay 2 compartimentos estancos, hay un bigobierno, hay 2 partes que es que no se quieren ni ver, a pesar de que coexisten en la misma mesa de decisiones todos los miércoles, por lo menos. Porque, claro, cuando usted habla, por ejemplo, del ajuste en el gasto de los departamentos, cosa que es muy razonable, claro, hay 2 ajustes.
el ajuste intradepartamento, cada consejero tendrá que ver cómo prioriza lo que de él depende, pero hay otro ajuste que es el ajuste interdepartamentos, es decir, qué departamentos van a tener una prioridad sobre los demás. Y ahí digo yo que en parte al consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente, que para eso lo es, le va a tocar poner orden. Claro, yo lo que le quiero preguntar como primera providencia, en tanto que pregunta, es cómo va a ejercer usted su autoridad, si realmente estamos viendo una situación política tan descalabrada casi como lo que es el resultante del déficit público y de la política presupuestaria del Gobierno de Navarra en los últimos años. Usted ha venido aquí a describir una situación que parece muy obvia, pero permítame que se lo diga, señor Miranda, ha venido como si fuera el director del Instituto Navarro de Estadística, porque para describirnos efectivamente las magnitudes, pues efectivamente esas son las magnitudes y le agradecemos el esfuerzo que ha hecho de ponerlas tan claras como la gráfica refleja. Pero a partir de describir la situación, a mí me gustaría saber usted realmente, desde el punto de vista político, qué orientación quiere que tengan las políticas que vayan a desarrollar los diferentes departamentos en la medida en que tienen que hacer un ajuste importante. Porque, mire, señor Miranda, el ajuste presupuestario, la consolidación fiscal en sí mismo no es un proyecto político. Es una condición previa, es una necesidad, hay que hacerlo, pero eso no constituye un proyecto político. Y yo quiero saber en estos momentos, si usted es el representante que me lo puede decir, cuál es el proyecto político del Gobierno de Navarra, más allá de hacer lo que es obligatorio hacer, y que, como digo, no constituye en sí un proyecto político, sino un requerimiento absoluto. Y a partir de aquí, ¿cómo se va a desarrollar el conjunto de políticas que el Gobierno de Navarra asume y cuáles van a ser priorizadas sobre otras y cuáles van a tener que mantener en estos momentos una discontinuidad como exigen los tiempos? Porque yo quiero decirle, señor Miranda, que el problema que ha habido, y en ese sentido antes le criticaba en cuál fue su ejecutoria previa, pero el problema es un problema en Navarra fundamentalmente político, que luego tiene una traslación a las magnitudes presupuestarias como hemos visto. Y ayer tuvimos un ejemplo en lo que nos dijo aquí el señor Roberto Jiménez, desde luego haciendo un ejercicio de cinismo que yo no he visto nunca en mi vida política. Nunca lo he visto. Es decir, la misma persona que se sentaba a firmar los presupuestos de Navarra, que hacía el acuerdo presupuestario, que nosotros tenemos pendiente una interpelación en donde esperamos de su coraje político que dé cuenta ante este Parlamento y, por cierto, no le mande usted a volver a discutir de estas cosas, ¿no? Pero, claro, el señor Jiménez, que se sentaba con el señor Sanz a firmar un presupuesto que se incrementaba el 2% y muy satisfecho de que se incrementaba el 2% cuando había esa caída de ingresos fiscales que usted nos ha descrito en esa gráfica y que, supongo yo, era algo de lo que ustedes también hablaban con quien en ese momento se constituía en su socio presupuestario. Entonces, ese cinismo político de haber estado soportando, solventando, apoyando, promoviendo unas políticas expansivas de gasto público y que ahora nos venga a decir que estamos en la UCI y que estamos poco menos que como Grecia. Bueno, realmente a nosotros esto nos parece absolutamente inaceptable y sinceramente creemos que lo que aquí ocurre es que se ha sentado un paradigma de los últimos años en donde se le ha dicho a la sociedad navarra que aquí había de todo y para todos, y realmente eso se ve que eso no es así. Y, por tanto, aparte de los ajustes técnicos y de los ajustes de consolidación fiscal que se tienen que hacer indudablemente, aquí hay que dar un mensaje claro desde el punto de vista político a la sociedad navarra de qué cosas nos podemos permitir, de qué cosas nos podemos permitir, y, por cierto, ojalá hubiera también ahí un mensaje de autocrítica de por qué en Navarra hemos vivido como hemos vivido, haciendo lo que hemos hecho y pagando cosas absolutamente superfluas, innecesarias, comprando acciones de sociedades que cotizan en el IBEX 35 y haciendo un montón de cosas para luego al final estar en una situación de quiebra económica y social como la que vivimos, donde no se puede pagar la renta básica. A partir de aquí, y termino, señor presidente, le voy a decir seguramente lo que es más relevante y más importante desde el punto de vista político de lo que yo le quiero transmitir aquí por parte del Partido Popular. Y lo que quiero hacer es ofrecerle nuestra ayuda y nuestra colaboración. Lo ocurrido, ocurrido está. Hemos visto cuáles son los desequilibrios, compartimos una parte fundamental del análisis, desde luego, en los datos, podemos tener unas divergencias en cuanto a cuáles han sido las dinámicas políticas que nos han traído hasta aquí, pero desde luego yo quiero decirle ahora, y en este momento que creo que es importante, que le ofrecemos nuestra ayuda y nuestra colaboración. Y se la podemos ofrecer en tres ámbitos. Desde luego en el ámbito parlamentario, cuando eso sea necesario. Desde luego también en el ámbito argumental. Nosotros también tenemos la obligación como representantes de los ciudadanos de contarle a la gente qué es lo que pasa. Y estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte para decir que el Gobierno, si hace bien las cosas, tendrá nuestro apoyo porque somos los primeros conscientes de que la situación es difícil. Y, por supuesto, se le ofrece a usted y al conjunto del Gobierno de Navarra el apoyo que le pueda prestar el Partido Popular en otros ámbitos políticos, administrativos o de decisión, en donde quiera y cuando quiera que estos ámbitos estén sustanciados. Pero yo le voy a pedir a cambio tres cosas. Y este es el término exacto del
acuerdo, de la propuesta de acuerdo que desde luego nosotros le quisiéramos hacer a usted y al conjunto de su gobierno. En primer lugar, vale ya de autosatisfacción. Vale ya de autosatisfacción. Y usted ha vuelto aquí con la autosatisfacción. Cuando usted nos habla de las cifras de crecimiento de PIB o las cifras de sostenimiento del empleo, creo que no está aportando un análisis suficientemente exhaustivo de esa realidad en lo que es Navarra. Podríamos mirar y analizar en las tablas input-output cuál es en estos momentos el peso de determinado sector industrial o el peso de Volkswagen o el peso de determinadas industrias muy significativas en el sostenimiento del empleo. Y desde luego eso nos parece muy bien y hay que hacer todo lo posible por mantenerlo. Pero desde luego eso no es más que un elemento que nos va a permitir el sostenimiento de cierto nivel de empleo, pero desde luego no va a permitir recuperar la situación en la que estamos viviendo en estos momentos. Y por tanto, vale ya de autosatisfacción, digamos las cosas tal y como son, entremos en unos análisis un poquito más rigurosos y a partir de ahí, evidentemente, nos podremos encontrar. La situación no es, desde luego, para echar las campanas al vuelo ni para decir que esto ya está poco menos que superado. Estamos en el récord de paro en estos momentos, salvada la estacionalidad, pero eso se ha visto perfectamente en la gráfica. Varias generaciones de navarros no hemos conocido tal tasa de paro como la que ahora mismo hay. Hay que, por tanto, establecer estrategias de revitalización de la actividad económica y, desde luego, estamos en el récord de deuda y en el récord de requerimientos de financiación exterior, que, desde luego, esto compromete muy gravemente lo que es la propia viabilidad económica y, yo diría que incluso política de la comunidad foral. Segunda petición, desde luego, la petición de transparencia. La petición de transparencia. Transparencia en el diagnóstico, transparencia en las medidas que ustedes vayan a tomar. Y si esa transparencia existe y esa transparencia lo es hacia el Parlamento y lo es hacia el conjunto de la sociedad, evitando la manipulación, evitando la propaganda, evitando jugar con los titulares, evitando intentar malear a la opinión pública, también a nosotros eso nos supondrá una obligación ineludible de apoyo. Y por último, evidentemente, las medidas que haya que tomar. Y las medidas que haya que tomar se resumen en tres fundamentales. Medidas de fiscalidad. Nosotros no vamos a apoyar ninguna subida de impuestos con ninguna excusa ni con ningún motivo, ni porque lo hagan aquí al lado ni porque no lo hagan aquí al lado. No se puede subir los impuestos porque se está detrayendo capacidad de crecimiento y capacidad de generación de empleo de la sociedad en favor de sostener una maquinaria burocrática que en estos momentos no es lo prioritario es la generación de empleo y la generación de riqueza. En segundo, el compromiso evidente del ajuste. Hay que ajustar las cuentas públicas y hay que ajustarlo de una forma absolutamente clara. Y en tercer lugar, que se promuevan acciones que incidan sobre la economía real. Usted habla del Plan Moderna. El Plan Moderna, como elemento de prospectiva, está muy bien. No es lo mismo gestionar el Plan Moderna desde una visión abierta, desde una visión más liberal, desde una visión que confíe más en la posibilidad de generación de oportunidades, de valor, de crecimiento de empleo y de crecimiento económico por parte de la sociedad, que hacerlo desde el burocraticismo y hacerlo desde la égida de la propia Administración, tutelando la actividad social, la actividad económica. Desde luego nosotros esto no lo aceptamos. Y ahí tiene, por cierto, pues una ley de emprendedores que nosotros hemos planteado, que estamos expectantes por ver cuál es la respuesta del Gobierno sobre la posible tramitación de ese proyecto de ley y, desde luego, nosotros sí que queremos entender que puede haber puntos de encuentro en donde busquemos esa idea de generar oportunidades económicas. Por tanto, señor Miranda, yo creo que le veremos pronto por aquí de nuevo, porque ciertamente usted va a tener que dar cuenta de muchas cuestiones, muchos acontecimientos que desde luego los vamos a ver en un futuro muy próximo. Yo le reitero nuestro ofrecimiento de colaboración y de ayuda siempre que se mantenga un criterio que en parte tiene que ser un criterio bien distinto del que usted ha seguido en la pasada legislatura. No queremos más autosatisfacción, queremos transparencia y queremos medidas eficaces. Y aquí, desde luego, nos tendrá usted apoyando lo que sea necesario. Muchas gracias.